¿Qué tal? Mientras escuchamos esta bellísima música religiosa medieval, antigua, hoy, a manera de cuentacuentos, quiero compartir con ustedes la vida de San Francisco de Asís. Al centro de lo que hoy es Italia, en la zona llamada Umbría, en el pueblo de Asís, hacia el año de 1182 vivía una familia rica y muy apoderada económicamente. Bernardone, que se dedicaba al comercio en telas finas, había casado con una mujer muy linda y muy hermosa, originaria de Francia. La vida le sonreía y ellos cada día eran más y más ricos. Los negocios para Bernardone eran prósperos y un día, mientras él estaba de viaje, su mujer dio a luz un hermoso bebé, que sería la alegría de los primeros años de aquella familia. Su madre llevó a bautizar a su bebé porque su padre no se encontraba en aquellos momentos en Asís, y le puso el nombre de Juan. A su regreso, su padre vio tan hermoso a aquel niño y estaba tan enamorado de su madre que quiso ponerle el nombre del país de donde era originaria su lindísima esposa, y le llamó Francisco, en honor de la patria donde había nacido su esposa. Los primeros años de la vida de Francisco fueron como los de todo niño. Creció en medio de pañales de seda, con muchos cuidados de su vida familiar, y durante su infancia y adolescencia comenzó a estudiar las lenguas de aquellas épocas. El latín, hablaba también el lenguaje propio de su población umbría y, además, también comenzó a aprender francés propio de aquellos años. Durante su adolescencia, Francisco fue poco a poco llenándose de la vida de la alta sociedad de Asís, de tal manera que comenzó a ayudar a su padre en las distintas actividades de los negocios, se fue interesando en ellos y, con aquella inteligencia tan despierta que tenía, paulatinamente aprendió a ser también un comerciante. En cierta ocasión, siendo ya un joven adolescente, llegó a su tienda un pordiosero. Le pidió una limosna y Francesco, que estaba acostumbrado a tratar con gente de la realeza y de la riqueza, maltrató y despreció a aquel pobre mendigo. Pero apenas lo había corrido del negocio de su padre, sintió en su corazón que había hecho algo malo. Entonces tomó algo del dinero y fue corriendo en busca de aquel pobre pordiosero. Corría por las calles de Asís, unas calles estrechas y empedradas, y entonces cuando lo encontró, le dijo: perdóname, toma, aquí está la ofrenda que te puedo dar. El pordiosero se sintió muy agradecido, y a partir de ese momento, Francisco empezó a sentir que algo nuevo despertaba en su corazón. Con el paso de los años, se hizo aficionado por la caballería. En esos tiempos, Europa estaba padeciendo la invasión de los bárbaros de musulmanes en ese entonces, y también había guerras entre Perugia y Asís. Por lo tanto, Francisco se compró una armadura elegante, rica, para ir a combatir. Por desgracia, lo detuvieron y lo metieron a la cárcel. Duró un año en la cárcel. Y allí en la cárcel se dio cuenta de que su vida tenía que cambiar. Conoció y allí
la historia de los cruzados y pensó: seré un cruzado del Señor. Se alistó en las tropas de los cruzados para ir a defender los santos lugares. Cuando Dios llama para algo, uno nunca sabe por dónde irán los caminos de Dios. Nuevamente, apenas estaba a punto de salir de Italia cuando fue tomado preso. Lo llevaron y tuvo que regresar después de algún tiempo de estar preso o cautivo, nuevamente como casi derrotado en Asís. Vendió su caballo, que era muy fino, vendió su armadura, que era también muy fina, y la entregó a unos pobres y necesitados. El camino de la pobreza tocaba a su puerta. Y fue así como con frecuencia comenzó a vivir a solas, a visitar a los enfermos, y un día cayó enfermo como consecuencia de estas actividades. En su corazón, Francesco, cuando tenía 25 años, en plena juventud, descubrió que debía encontrarse con Dios a través del servicio en la pobreza. En cierta ocasión fue a darle un dinero a unos pobres. Su padre se molestó tanto, que le encerró en una celda en su propia casa. Lo ató a unos grilletes y le dijo: me tienes que pagar todo lo que me has robado para dárselo a los pobres. La mamá de Francesco, que lo quería tanto, abogó para que le dieran la libertad. Su padre decía: no puede ser, está loco, se está volviendo loco, va a acabar con todas nuestras riquezas. Y Francisco, al oír cómo su padre renegaba de él, le dijo: muy bien, padre, hoy renuncio a todas tus riquezas. Y entonces, frente al obispo de Asís, se despojó de sus finas ropas, se desnudó completamente y le dijo: te entrego todo, padre, te entrego hasta el apellido que llevo de ti. En mi corazón siento que debo obedecer el llamado de Dios a vivir en la pobreza y con los pobres antes que obedecerte a ti. Aquello le dolió tantísimo a su padre y a su madre, pero Francisco sabía muy bien hacia dónde debía ir su camino. Y fue viviendo en pequeñas chozas y en cierta ocasión llegó a una capilla semiderruida donde se veneraba la imagen de un Cristo llamado el Cristo de San Damián. Allí oyó la voz de Cristo que le decía: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Francisco, pensando que hablaba de la iglesia material, un día, a hurtadillas, fue y tomó un poco del dinero de su padre y se lo entregó a aquel sacerdote que cuidaba el templo de San Damián. Él mismo se puso a reconstruirlo piedra por piedra, pero la voz le decía: Francisco, repara mi iglesia. Entonces tuvo un sueño, y en aquel sueño el Señor le descubrió que la iglesia que necesitaba que Francisco reparara no eran las iglesias materiales, porque había empezado una tarea de restaurar varias iglesias materiales. Se dio cuenta que la iglesia que debía reparar era la iglesia católica. Así Francisco fue poco a poco entendiendo el camino por el cual el Señor le llamaba: la pobreza, la humildad, la obediencia. Sería el camino de la salvación y de la santificación de Francesco. En cierta ocasión fue al monte Alverne para hacer oración
y meditar sobre la pasión del Señor. Estando allí en el monte Alberne, Francisco tuvo una gran revelación. El Señor se le manifestó a través de un personaje alado y en plena oración tuvo una contemplación mística. Aquel ser alado le imprimió las llagas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, en sus pies y en su costado. A partir de aquel momento, Francisco habría de recibir la gran transformación de su vida. Con el paso de los años, su obra fue reconocida por la Iglesia e hizo un grandísimo aporte a la vida de la Iglesia, en la pobreza, en la humildad. Tanto así que algunos ricos de Asís y algunos sacerdotes se asumaron a la obra y comenzaron a vivir en pobreza, castidad y obediencia, en plenitud de pobreza como lo hacía Asís, dependiendo solo de la naturaleza divina que proveía a través de la vida silvestre las obras que necesitaba realizar Francesco. Un día, mientras predicaba en la catedral de Asís, lo escuchó predicar una hermosa mujer noble llamada Clara, su paisana. Se enamoró tanto de la vida y de la obra de Francesco que, imitando su ejemplo de abandono de las comunidades de su vida diaria, se asoció con ella a un grupo de mujeres que habrían de fundar las Clarisas, como comúnmente se les conoce hasta el día de hoy. Así, Clara también abandonó el palacio y el castillo de sus padres y se fue en el año de 1212 a vivir a un convento cerca de la iglesia de San Damián, donde vivían el espíritu y la fecundidad de la espiritualidad que San Francisco promovía a partir de la aplicación perfecta de la pobreza predicada por Jesús. Dos grandes regalos nos heredó, además de toda la vida y la espiritualidad franciscana, Francesco. Primero de ellos, tuvo un encuentro con un gran rey musulmán. Mientras él en su juventud había querido rescatar los santos lugares a través de las espadas y a través de las armas, cuando tuvo aquel encuentro con este gran hombre, le dijo a Francisco: si todos los cristianos tuvieran el espíritu que tú tienes, yo me hincaría ante el Dios de los cristianos. Francisco consiguió para toda la iglesia cristiana católica que aquel hombre concediera algunos de los lugares significativos para nosotros los cristianos en Tierra Santa. Hoy, gracias a la labor y a la tarea de San Francisco y de sus hijos, la Orden Franciscana Menor, los cristianos podemos visitar Tierra Santa, los lugares donde Jesucristo vivió en medio de nosotros. Y segundo, fue el creador y el inventor de los nacimientos. Quiso y realizó el primer nacimiento viviente de la historia de la Iglesia. Y así es como hasta el día de hoy nosotros los cristianos, año con año, con motivo de la Navidad, ponemos un nacimiento en nuestra casa, en nuestros templos, para poder recordar el nacimiento de Jesucristo el Señor. La vida de San Francisco se prolongó por varios años, y cuando ya estaba viejo y poco a poco fue perdiendo la vista y fue perdiendo la salud, en el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba pero muy enfermo. Al enterarse Francisco de que le quedaban pocos
días de vida. Entonces dijo: bienvenida, hermana muerte, y pidió que lo llevaran a la porciúncula, donde el 3 de octubre de 1226 murió después de escuchar la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apenas tenía 44 años de edad. Y lo visitaron, lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. Este es el gran santo, y fue quien nos heredó también el cántico de las criaturas. Y un saludo que deberíamos todos utilizar: hermano, paz y bien. Que Dios los bendiga, y hoy haremos el oficio de lectura propio de San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Dichosos los que, oyendo la llamada de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os era dada para darla en amor y con fe viva. Dichosos los que abrazasteis la pobreza para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor todas las horas. Dichosos los mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos del cielo. Amén. Salmodia. Señor, no me castigues con cólera. Salmo 37, primera parte. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos. A causa de mis pecados, mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Segunda parte del Salmo 37. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos, siento palpitar mi corazón. Me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí, mis parientes se quedan a distancia. Me tienden lazos los que atentan contra mí, los que desean mi daño me amenazan de muerte, todo el día murmuran traiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Yo te confieso mi culpa. No me abandones, Señor Dios mío. Tercera parte del Salmo 37. Pero yo, como un sordo, no oigo, como un mudo, no abro la boca. Soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido.
Que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie, no canten triunfo. Porque yo estoy a punto de caer, mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón. Los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor, Dios mío. Dios mío, no te quedes lejos. Ven aprisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te confieso mi culpa. No me abandones, Señor Dios mío. Responsorio breve. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Primera lectura del libro de Judith, capítulo 12, versículos del 1 al 13. El banquete de Holofernes. En aquellos días, Holofernes ordenó que llevaran a Judith a donde tenía su vajilla de plata y mandó que le sirvieran de su misma comida y de su mismo vino. Pero Judith dijo: no los probaré, para no caer en pecado. Yo me he traído mis provisiones. Y Holofernes le preguntó: ¿y si se te acaba lo que tienes, de dónde sacaremos una comida igual? Entre nosotros no hay nadie de tu raza. Judith respondió: por tu vida, Alteza, no acabaré lo que he traído antes de que el Señor haya realizado su plan por mi medio. Los oficiales de Holofernes la llevaron a su tienda. Judith dormió hasta medianoche. Se levantó antes del relevo del amanecer y mandó este recado a Holofernes: Señor, ordena que me permitan salir a orar. Holofernes ordenó a los guardias de su escolta que la dejaran salir. Así pasó Judith 3 días en el campamento. Por la noche se dirigía hacia el barranco de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaba el puesto de guardia. Después de lavarse, suplicaba al Señor Dios de Israel que dirigiera su plan para exaltación de su pueblo. Luego, purificada, volvía a su tienda y allí se quedaba hasta que, a eso del atardecer, le llevaban la comida. El cuarto día Holofernes ofreció un banquete exclusivamente para su personal de servicio, sin invitar a ningún oficial, y dijo al eunuco Bagoas, que era su mayordomo: vete a ver si convences a esa hebrea que tienes a tu cargo para que venga a comer y a beber con nosotros, porque sería una vergüenza no aprovechar la ocasión de acostarme con esa mujer. Si no me la gano, se va a reír de mí. Bagoas salió de la presencia de Holofernes, entró a donde estaba Judith y le dijo: no tenga miedo esta bella jovencita de presentarse ante mi señor como huésped de honor, para beber y alegrarse con nosotros, pasando el día como una mujer asiria de las que viven en el palacio de Nabucodonosor. Judith respondió: ¿y quién soy yo para contradecir a mi señor? Haré enseguida lo que le agrade. Será para mí un recuerdo feliz hasta el día de mi muerte. Se levantó para arreglarse, se vistió y se puso todas sus joyas de mujer. Su doncella entró delante y le extendió en el suelo ante Holofernes el vellón de lana que le había dado Bagoas para que se recostase allí a diario mientras comía.
Judith entró y se sentó, y al verla Holofernes se turbó y le agitó la pasión con un deseo violento de unirse a ella, pues desde la primera vez que la vio esperaba la ocasión de seducirla, y le dijo: «Anda, bebe, alégrate con nosotros». Y Judith respondió: «Claro que beberé, Señor. Hoy es el día más grande de toda mi vida». Y comió y bebió ante Holofernes, tomando lo que le había preparado su doncella. Holofernes, entusiasmado con ella, bebió muchísimo vino, como no había bebido en toda su vida. Cuando se hizo tarde, el personal de servicio se retiró enseguida, y Bagoas cerró la tienda por fuera, después de hacer salir a los sirvientes. Todos fueron a acostarse, rendidos por lo mucho que habían bebido. En la tienda quedaron solo Judith y Holofernes, tumbado en el lecho completamente borracho. Judith había ordenado a su doncella que se quedara fuera de la alcoba y esperase a la salida como otros días. Había dicho que saldría para hacer la oración y había hablado de ello con Bagoas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de las cartas de San Francisco de Asís dirigidas a todos los fieles. Debemos ser sencillos, humildes y puros. La venida al mundo del Verbo del Padre, tan digna, tan santo y tan glorioso, fue anunciada por el Padre Altísimo por boca de su santo Arcángel Gabriel a la Santa y Gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió una auténtica naturaleza humana, frágil como la nuestra. Él, siendo rico sobre toda ponderación, quiso elegir la pobreza junto con su Santísima Madre, y al acercarse su pasión, celebró la Pascua con sus discípulos. Luego oró al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz». Sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre. La voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, a quien entregó por nosotros y que nació por nosotros, se ofreciese a sí mismo como sacrificio y víctima en el ara de la cruz, con su propia sangre, no por sí mismo, por quien han sido hechas todas las cosas, sino por nuestros pecados, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, y quiere que todos nos salvemos por él y recibamos con puro corazón y cuerpo casto. Qué dichosos y benditos son los que aman al Señor y cumplen lo que dice el mismo Señor en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amemos pues a Dios y adorémoslo con puro corazón y con mente pura, ya que Él nos hace saber cuál es su mayor deseo, cuando dice: «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad», porque todos los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y dirijámosle día y noche nuestra alabanza y oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, porque debemos orar siempre y sin desfallecer jamás. Procuremos además dar frutos de verdadero arrepentimiento y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Tengamos caridad y humildad y demos limosna, ya que ésta lava las almas de la inmundicia del pecado. En efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en este mundo. Tan solo se llevan consigo el premio de su caridad y las limosnas que practicaron, por las cuales recibirán del Señor la recompensa de una digna remuneración.
No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino más bien sencillos, humildes y puros. Nunca debemos desear estar por encima de los demás, sino al contrario. Debemos, a ejemplo del Señor, vivir como servidores y sumisos a toda criatura humana, movidos por el amor de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre los que así obren y perseveren hasta el fin, y los convertirá en el lugar de su estancia y su morada, y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras imitan. Son ellos los esposos, los hermanos y las madres de nuestro Señor Jesucristo. Oración final. Señor Dios, que en el pobre y humilde Francisco de Asís has dado a tu iglesia una imagen viva de Jesucristo. Haz que nosotros, siguiendo su ejemplo, imitemos a tu Hijo y vivamos como este santo, unidos a ti en el gozo del amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de oración. Para no extenderme más, compartiré con ustedes dos links. Uno, acerca del Cántico de las Criaturas. Ojalá que lo puedan hacer oración del día de hoy, día de San Francisco de Asís. Este cántico en el que Francisco da gloria a Dios a través del hermano Sol, la hermana Agua, etc. Y también el link de EWTN, donde podremos escuchar la información acerca del sínodo que se realiza en Roma en estos días. Hoy ha sido el segundo día de sesiones, con temas muy interesantes. Les invito a que abran estos links e incluso junto con el de la oración de este día de hoy, la compartan con sus amigos y conocidos. Hoy les he propuesto el reto a través de un WhatsApp de que ojalá ustedes me ayuden a conseguir que la meta de 1000 suscriptores a este canal de oración la podamos alcanzar de aquí a antes de que termine el año de 2024. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día con el hermano Francisco de Asís. Paz y bien para todos. Hasta mañana.